Buenos días, hermanos y hermanas en Jesucristo. Qué bendición verles, estar reunidos. Si Dios nos tiene aquí es porque aún no ha acabado su obra en nosotros, tiene un propósito para que le sirvamos y proclamemos su nombre. Vamos esta mañana, como ya vieron el título, a ver la segunda de 3 parábolas que van continuas en Lucas 15. Ya vimos la primera, que es la parábola de la oveja perdida. Ahora vamos a ver la parábola de la moneda perdida. Y después vamos a ver una parábola que comúnmente se le conoce como del hijo pródigo, el hijo perdido. Hay quienes creemos que es los hijos perdidos. Ya lo veremos cuando estudiemos esa parábola. Pero la de hoy es una parábola muy corta que solo vamos a ver en una prédica. Tiene solo 3 versículos, toca exactamente los mismos puntos, aunque con diferentes, elementos en la parábola, pero la enseñanza es exactamente la misma: la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido, la búsqueda de Dios por los pecadores y por supuesto el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a darle lectura, son 3 versículos, pequeñita parábola. Dice así, Lucas 15:8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bien, pues estamos en el mismo contexto de Lucas 15:1 y 2, donde se acercaban, dice Lucas 15:1 y 2, a Jesucristo pecadores y publicanos para oírle, y los fariseos y escribas, ¿qué hacían? Murmuraban, estaban enojados porque recibía a los pecadores, porque comía con los pecadores. Y ya les dio la parábola de la oveja perdida, y la parábola del dracma perdido o de la dracma perdida va en el mismo sentido. Cambian los elementos, ya no es un hombre, es una mujer, ya no son ovejas, son monedas. Y así comienza la parábola exactamente igual que la parábola anterior, con una pregunta. Lucas 15:8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Se acuerdan que esa misma pregunta hizo respecto a la parábola anterior en el versículo 4, donde dice: ¿qué hombre de vosotros, que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es una pregunta, pues, ambas, que cuestiona en este caso, pues quien pierde una oveja va por ella. Y en el caso de Lucas 15:8, pues dice: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, y si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia? Vemos una mujer que pierde una dracma y hace todo un dracma, ¿no? Hace un drama. No dice ahí que haya hecho un drama, ¿no? Pero muchos sí hacen un drama cuando pierden algo, ¿sí o no? ¿Y dónde está? Y aquí lo dejé, ¿no? Los hijos, al papá, yo lo dejé ahí, tú barriste y me lo pagas. Entonces sí hay quienes hacen un dracma, ¿no? Un drama. La palabra dracma, dracmé del griego, nos habla de una moneda de plata. Una moneda de plata, dicen los que saben, que equivalía al salario de un día de un jornalero. No era realmente una cantidad importante. Un día de salario no era algo así muy importante. Dicen los conocedores que leen esta parábola donde se enciende una lámpara, barre,
que muy probablemente era una mujer pobre, porque generalmente dicen que pues si encendió una lámpara, pudo ser que fue de noche, pero también se sabe que casas de gente pobre no tenía ventanas y generalmente había oscuridad. No sé si has entrado a un cuarto sin ventanas, así sean las 12 del día, hay oscuridad. Entonces dicen que por eso encendió la lámpara quizás, y además barre, seguramente el piso era de tierra, no era un piso acabado, ¿verdad? Entonces, pues ella perdió un dracma, perdió un dracma y pues sí representaba para ella mucho. Si tenía 10 dracmas, quizás era un ahorro, ¿no? Tenía ahorraditos 10 días de salario mínimo. Se solían guardar en una bolsa, un bolso amarrado con un cuero. O también dicen otros que en un cuero las monedas eran perforadas y ahí guardaban las monedas y perdió una dracma. No dice ni cómo fue, no es el tema. Jesucristo no habla para nada de cómo sucedió, porque de pronto hay quien a todo quiere darle una interpretación espiritual. Y no hay que hacer interpretaciones espirituales donde no las hay. Es decir, de repente dicen, no, si perdió un dracma, era una mujer descuidada. Entonces el hombre que perdió la oveja era un hombre que negligente, descuidado. No lo dice la parábola ni lo interpreta Jesucristo. Entonces no hay que tratar de espiritualizar todo lo que leemos en el texto. Lo que sí nos da la idea es que igual que el hombre que perdió la oveja, esta mujer pierde su moneda, y el punto es que cuando la encuentra, ¿qué pasa? Ahorita lo vamos a ver, se pone gozoso, ya lo veremos más adelante. Pero esa mujer pues tenía 10 dracmas, pierde una, busca con diligencia. Decíamos en la parábola anterior que esto representa a Dios que busca al perdido. El que busca la oveja perdida es Dios. Lo veíamos en la otra parábola, leíamos Ezequiel 34:16, cuando Dios mismo dice: yo buscaré a la perdida. Leíamos Lucas 19:10, que a eso vino Cristo, a morir en la cruz. Dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, lo que representan ambas parábolas es que es Dios quien tomó la iniciativa, quien busca a los perdidos. Si alguien te compartió, si alguien te buscó para hablarte de Cristo, fue Dios, que envió a sus hijos, que envió a alguien que te compartiera. Seguramente las primeras veces lo rechazaste, pero es Dios quien tomó la iniciativa. Vean qué grande y maravillosa la misericordia de Dios. Grande y maravillosa el amor de Dios, que envió a Jesucristo para pagar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Primera de Pedro 3:18 dice que fue el justo por los injustos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, ¿qué dice? A Dios. Entonces, bueno, regresando pues a la parábola, pues la mujer tiene 10 dracmas, pues enciende su lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Yo les decía hace 8 días, ¿cuántos han perdido una moneda, un billetito? ¿Y qué haces? Buscas debajo de la cama, hay quien mueve el refri, seguramente, si es a lo mejor una de a peso no te complicas mucho. Pero digamos, uno de 200, ahí sí, ¿no? Ahí vas a buscarle ya bajo de la cama y esto yo les decía también hace 8 días, nos debe llamar a los cristianos a buscar a los perdidos, ¿no? La palabra que se utiliza aquí, buscar con diligencia, epímelos, habla hacerlo con esmero, con dedicación, con esfuerzo. Eso significa
diligencia. Y el Señor nos llama, Marcos 16:15, pues a buscar a los perdidos. ¿Cómo? Yendo y predicando ¿qué? El Evangelio. Esa es la manera como el cristiano busca a los perdidos, llevando el Evangelio, predicando el Evangelio. Leíamos o veíamos en la parábola anterior, 2 Corintios 5:18, todo cristiano tiene un ministerio. ¿Cuál? Ahí está, el ministerio de la reconciliación, de decirle a la gente, tú estás separado de Dios, estás muerto por tus pecados, la única manera de reconciliarte es arrepentirte y creer en Jesucristo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero el versículo 20 dice algo interesante, fíjense, de 2 Corintios. Así que somos embajadores, ya explicamos eso, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vean la versión Dios habla hoy. Dice así, así que somos embajadores de Cristo. Tú estás con una persona que no conoce al Señor, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cada vez que presentamos el Evangelio a una persona, es como si le rogásemos ¿qué? ¿Que repita una oración? No, porque mire, desafortunadamente por malas enseñanzas, yo he conocido gente, me acuerdo de un hermano que llegaba con la gente y le decía, mira, Cristo murió por ti, Él te ama, tú eres pecador, ¿quieres repetir una oración conmigo? Te invito, nada más repite. Y le rogaba, no, mira, te ruego, mira, repite. O sea, su objetivo era que repitieran una oración. Pero no compartía plenamente el Evangelio, insisto, lo hacía en amor, pero en ignorancia. Y a veces, no sé si alguno fue enseñado así, no, tú no te vayas hasta que repita la oración. Tú compártele el Evangelio. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. Repita o no una oración delante de ti, eso no implica necesariamente que se convirtió. Les decía, y me acordé porque está de moda ahorita este hombre, que hace una semana les contaba que unos youtubers aparentemente cristianos entrevistaron al hombre de moda en México, que va a poner una planta de autos eléctricos en Nuevo León. ¿Quién es? Elon Musk, o como dicen por ahí, Elon Musk, ¿no? Bueno, este amigo, que se dice que es entre el primero y el segundo hombre más rico del mundo, estuvo en esta entrevista y le dijeron los hombres, oye, queremos que nos hagas un favor. Mira, ¿crees en Jesús? No, pues sí, un buen hombre. Queremos que hagas una oración con nosotros. Y como 3 o 4 ocasiones le rogaron que si estaba dispuesto a hacer una oración con ellos. Pero ¿será eso lo que dice 2 Corintios 5:18, rogar que acepten reconciliarse con Dios? No, eso sería más bien llamarlos al arrepentimiento. Ya lo hemos estudiado, decirles que la Biblia dice que somos pecadores, que nuestro pecado nos tiene separados de Dios, que la paga del pecado es muerte, que el que muere y no se arrepiente morirá eternamente en el infierno, que dice, por ejemplo, Lucas 13:3, que si no se arrepienten, ¿qué pasa? Perecerán. Si no os arrepentís, dijo Cristo, perecerán igualmente. La palabra perecer es condenarse. Entonces, eso sí es buscar a los perdidos con diligencia, hablarles, compartirles el Evangelio, con amor, con misericordia, pero con toda claridad. Mi objetivo no es rogarles que repitan una oración, mi objetivo es decirles en el nombre de Dios que Él quiere que se arrepientan. Decirles que Dios no quiere que nadie perezca, pero que proceda al arrepentimiento. Amén. Bueno, regresando a Lucas 15:8, esta mujer pues sí, pierde un dracma y encendió su lámpara y barre la casa y con diligencia hasta encontrarla. Como decimos aquí en México, volteó la casa patas para arriba, ¿no? O sea, para buscar, ¿a poco no? Insisto, lo hacemos cuando perdemos algo. A lo mejor perdiste un día un anillito
A lo mejor tiene cierto valor y les digo a veces a los hijos, mamá, tú barriste, entonces tú me lo pagas, porque no lo... O sea, todavía de que no lo ponen en un lugar seguro, le echan la culpa a los papás. No sé si pasa en su casa o nada más en la mía. No, pero fíjense, ahorita que estamos viendo esto y reflexionaba yo cuando leía este versículo, me recordaba, y no tiene que ver con la enseñanza teológica de aquí, con la enseñanza espiritual, pero creo que vale la pena la reflexión, en el sentido siguiente: esta mujer buscó su moneda de plata, tenía un valor quizás para nosotros pues un salario mínimo, está que en 200, ¿no? El salario mínimo, y eso que acaba de aumentar, pero era de plata. Y me recordé y les he explicado que en aquellos tiempos la gente buscaba tesoros de plata, de oro, porque cuando llegaban las invasiones de ejércitos enemigos a una ciudad, los hombres ricos enterraban sus tesoros, generalmente plata y oro. Cuando pasaba toda esa invasión y ya se normalizaban las cosas, había gente que buscaba, a eso se dedicaba, a buscar tesoros enterrados, porque quizás ya murió el millonario que los enterró. Y me recordaba de aquel proverbio del capítulo 2 que dice así, fíjense lo que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Pero vean el versículo 4, si como a la plata, ¿qué dice ahí? La buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjense lo que dice aquí la reflexión: si así como estás dispuesto a buscar un tesoro, buscaras la palabra de Dios, entenderías el temor de Dios y hallarías el conocimiento de Dios, que es lo más valioso. ¿Cuántos no están dispuestos? Si nos dijeran ahorita que por aquí en este terreno hay unas monedas de oro que equivalen a 5 millones de dólares, aunque valieran 50,000 pesos, pues irías a buscarlas. Si te dicen que en el terreno de tu casa, que la abuelita enterró unas monedas de oro, ¿a poco no la buscarías? Pero aquí la reflexión es que nada hay más valioso que buscar la palabra de Dios, porque es ahí cuando entendemos el temor de Dios y hallamos el conocimiento de Dios. Por eso, mis hermanos, en el pueblo cristiano de hoy día, en gran parte del pueblo cristiano, no hay temor de Dios ni conocimiento de Dios, porque no buscan la palabra de Dios, así como buscan algo de muchísimo menos valor. Esa es la realidad, y reflexionemos. ¿Estamos buscando la palabra de Dios sabiendo que es un verdadero tesoro? Cada uno reflexione, porque le dedicamos a buscar lo que quieres más, hasta conocimiento de otro tipo. Dices, vamos a googlear, vamos a buscar esto, vamos a buscar aquello. ¿Por qué no buscar como si fuera plata, pero es mucho más valioso, la palabra de Dios? Ayer me enteré, buscando esto, estaba viendo algunas estadísticas que representan una verdadera tragedia espiritual dentro de la iglesia cristiana. Les voy a leer solo 3 estadísticas, porque eran muchas, respecto a lo siguiente. Escuchen, la primera estadística dice, y esta la realizó esta encuesta, esta investigación, las Sociedades Bíblicas Unidas, que se dedican a hacer Biblias. La primera estadística dice que el 90%, escuchen, 90%, 9 de cada 10 jóvenes
que se dicen cristianos no leen la palabra de Dios todos los días. 90% de jóvenes que dicen que aman a Dios, que conocen a Dios, que es su Salvador, no leen la palabra de Dios todos los días. Por eso vemos los jóvenes sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, sin sabiduría, porque no están buscando cada día la palabra de Dios. Si como a la plata la buscares, entonces entenderás el temor de Dios. Porque no hay temor de Dios en los jóvenes. Porque caen en pecados, no tienen temor de Dios, porque no leen la palabra de Dios. Otra estadística decía, ya en general, no solo jóvenes, que es alrededor de los que más leían, alrededor del 27% de cristianos, esto sí fue en Estados Unidos, esta última, dijeron leer la Biblia entre 3 y 5 veces a la semana. No todos los días, pero entre 3 y 5 veces a la semana. 3 de cada 10 cristianos. Por eso hay tanto cristiano sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, tomando decisiones en base a su criterio, así sentí que debía de decidirlo, así pensé que era mejor, o consultando a quién sabe qué, en lugar de consultar a Jehová. Entonces, otra estadística de Estados Unidos también, se supo por esta estadística que el año pasado, escuchen, en Estados Unidos, 26 millones de personas que se dicen cristianas decidieron ya no leer la Biblia. 26 millones de personas en Estados Unidos que se dicen cristianas ya no leen la Biblia de plano. Dice aquí nuestro proverbio, si como a la plata la buscares y la escudriñares, así como esa mujer buscó la moneda y barrió, si así buscáramos, entonces entenderíamos el temor de Jehová, viviríamos con temor de Dios, no con miedo. Hemos explicado, temor es un respeto reverente que dices, esto no lo hago porque temo a Dios, porque honro a Dios. Pero no hay temor de Dios en muchos dentro de la iglesia cristiana. No hay conocimiento de Dios porque no buscan la palabra de Dios. Se la pasan más en el TikTok lleno de basura y tontería y media que en la palabra de Dios. Esto es, mis hermanos, lo más valioso que tenemos. La Biblia dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová, que es la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, nuevamente el testimonio de Jehová es su palabra, es fiel, que hace que sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No es aburrida la palabra de Dios, alegra tu corazón porque andarás en el camino de Dios. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y vean el versículo 10. Deseables son más que ¿qué? Que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. La versión de Dios habla hoy dice, son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Creemos que esto es valiosísimo? Si realmente lo creeríamos, nos devoraríamos la palabra de Dios, pasaríamos un rato importante cada día escudriñando, leyendo la palabra de Dios, porque es un tesoro, porque nos enseña temor de Dios, porque hallamos aquí conocimiento de Dios que nos da dirección para nuestra vida. Por eso insisto, porque muchos no la leen, se esperan al domingo y ahí que nos comparte el pastor, qué bueno, hay que hacerlo, la Biblia dice, hay que ser enseñados, tenemos un estudio entre semana, pero esto es de cada día. Ahí dejo la reflexión, no está hablando de eso la parábola, pero salió porque dice Lucas 15:8, que buscó su moneda de plata hasta encontrarla.
Les decía pues hace un rato, ya viendo el versículo y yéndonos a la interpretación y lo que dijo Cristo, les he comentado lo que muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, hombres de Dios, enseñan de que no debemos de tratar de cada palabra, tratar de espiritualizarla o a ver qué significa que barrió la casa, y entonces tratas de imaginarte, barrió la casa, a lo mejor significa que barra los pecados de la casa, o la lámpara, que muchas veces significa la Biblia. Pues en este texto no está hablando de eso, ¿no? Entonces no debemos tratar de espiritualizar. Hay quienes dicen, mira, la parábola como son 3 parábolas continuas, la parábola de la oveja perdida, cuando dice que un hombre perdió la oveja, el hombre representa a Cristo, pero aquí la mujer representa al Espíritu Santo, y en la del hijo pródigo el Padre a Dios. Entonces ahí vemos la Trinidad con toda claridad. Claro que existe la Trinidad, claro que hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, pero de eso no hablan las parábolas. O sea, no tratemos de encontrarle un sentido espiritual a todo. Hay la escoba y barrió. ¿Y qué barrió? ¿Qué será que barrió? Mientras el texto bíblico no nos lleve una enseñanza sobre esos elementos, no tratemos de espiritualizarlos. ¿Me explico? Entonces, ciertamente el Salmo 119, 105 dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Pero aquí en el texto, la enseñanza espiritual no tiene que ver con eso. Pues no tratemos de darle una enseñanza espiritual a lo que no hay. Alguna vez leí, fíjense, de las cosas, que un hombre dijo que la escoba era la ley. Y así cosas. Bien dijo Pablo, fíjense, en otro contexto, pero en 1 Corintios 4, 6, miren lo que dijo Pablo. Que aprendamos a no pensar, ¿qué dice ahí? Más de lo que está escrito. Si no te da una referencia que la escoba significa algo, o en la explicación Jesucristo dice, la escoba es, no le querramos dar un sentido espiritual a la escoba. ¿Me explico? Ni está hablando de doña Florinda, ni nada de eso, ¿no? Entonces, no caigamos pues en forzar una enseñanza espiritual donde no la hay. Las 3 parábolas, y primeramente estas 2 que estamos viendo, hablan del gozo al encontrar algo perdido, y finalmente Cristo da una enseñanza del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué hizo la mujer? Lucas 15:8, después de que busca la moneda hasta encontrarla, dice el versículo 9, y cuando la encuentra, fíjense que dice, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Qué pasó? Hubo alegría. Y hubo alegría que la mujer, pues le invitó a sus, ahí que dice, amigas y vecinas. Ahora, es interesante, fíjense, les voy a poner Lucas 15:6 y 15:9. El hombre que encontró a la oveja reúne a sus amigos y vecinos. Y la mujer, cuando encontró la moneda, reunió a sus amigas y vecinas. ¿Qué significa eso? Nada en particular, porque hay quien dice, mira cómo Dios separa, el hombre tenía sus amigos y vecinos, ella tenía sus amigas y vecinas, entonces seguramente Dios nos está diciendo que los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. No, simplemente lo que podemos aprender aquí es que tanto hombres y mujeres se gozan cuando encuentran algo. Se alegran, ¿no? O sea, lo mismo se alegra tu hijo si encontró la moneda perdida, o el anillo que perdió, o tú que perdiste el billetito. No hay que espiritualizar tampoco ahí nada. En un caso es el ejemplo, la parábola es un hombre, y en este caso de la moneda, una mujer, pero hasta ahí. No es feminismo ni nada de lo que hemos estado oyendo toda esta semana con las marchas y demás, que el feminismo que ahí se promueve no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica de lo que es una mujer. ¿No? Porque yo hasta vi cristianos que dicen, no, hay que apoyar la marcha. O sea, sí es cierto, hay mujeres que sufren acoso, etcétera, etcétera. El gobierno no ha podido resolver estos asuntos, pero demandan muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasó?
¿qué conclusión da Cristo a esta parábola donde la mujer buscó con diligencia y encontró la moneda? Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Recordemos la conclusión de la otra parábola. Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. La diferencia aquí es que en esta parábola de la dracma dice Cristo, hay gozo, ¿qué dice ahí? Delante de los ángeles de Dios. En la versión Dios habla hoy, dice así, no la tengo aquí, pero a ver si me la ponen, la versión Dios habla hoy, el versículo 10, si no yo se los leo aquí, dice, les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. ¿No lo tengo ahí el versículo? Pero fíjense, el punto es que si se fijan en la parábola anterior, dice, hay más gozo en el cielo. Y aquí dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Es decir, hace 8 días vimos que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Y leímos varios pasajes, ¿se acuerdan? Cuando su pueblo volvía a Él, Dios se gozaba, hasta cantaba de alegría. ¿Se acuerdan que lo vimos? Pero también sucede que los ángeles se gozan. Dios tiene sus ángeles y están allá en el cielo esperando ese día donde nos encontraremos con Él. Y dice que los ángeles también se alegran por un pecador que se arrepiente. Los ángeles en la Biblia, mis hermanos, saben del plan de Dios. Los ángeles sirvieron a Cristo, los ángeles sirven a Dios y saben que Cristo vino y murió por los pecadores y tienen un gozo, dice aquí, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo. Los ángeles también son servidores de Dios en su obra de salvación. Por ejemplo, cuando nace Cristo y están ahí unos pastores, dice Lucas 2:10 que el ángel les dijo, fíjense, Lucas 2:10, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, es decir, los ángeles no están ajenos a la salvación del ser humano. Dice que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, los ángeles anunciaron la salvación a los pastores. O sea, los ángeles no están ignorantes de la salvación, no son ajenos, son servidores de Dios y se gozan, dice nuestro texto, por cada pecador que se arrepiente. De hecho, mis hermanos, los ángeles sirven a Dios y obran a favor de los creyentes. Miren lo que dice Mateo 18:10. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Este versículo está justo antes de la parábola de las 100 ovejas. Las que se arrepienten y creen y producen gozo en el cielo, que los fariseos despreciaban, menospreciaban. ¿Se acuerdan? Así como menospreciaban a los publicanos, a los pecadores, pero muchos de ellos se acercaban a Jesús para oírle. Y cuando seguían a Jesús, entendemos, se arrepentían y seguían a Jesús, ahora le pertenecían a Cristo. Cristo les llama pequeños, que le pertenecen. Y dice que los ángeles, ahorita vamos a ver cómo obran a nuestro favor, estos ángeles ven el rostro de Dios siempre. Es decir, los ángeles que Dios, que sirven a Dios, obrando a favor nuestro, ven el rostro de Dios todos los días. Esto significa que son ángeles cercanos al trono de Dios. ¿Cómo explico esto? Miren, sería un tema, porque esto no quiere decir que tenemos nuestro ángel de la guarda y que seguramente tienes tu ángel. Hay una corriente del mundo que estudia a los ángeles, angelología, que enseña unas barbaridades, pero tristemente se ha metido a la iglesia. A ver si un día tocamos ese tema, porque si hay cristianos que dicen, no, yo tengo mi ángel.
Y cada vez que voy acá, un ángel y platico con él, y el otro día estuvimos platicando y me dijo, no. Los ángeles operan lo que Dios quiere a favor de sus hijos. Sus ángeles habla de un término en general, no de que tú tienes tu ángel de la guarda y tú otro. Esa no es una enseñanza bíblica. Pero lo que sí dice Hebreos 1:14, fíjense lo que dice. Está hablando de los ángeles y ahorita les pongo otras versiones. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vean la versión Dios habla hoy y la versión Nueva Traducción Viviente. Porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. La Nueva Traducción Viviente dice, Hebreos 1:14, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán salvación. Dios usa a sus ángeles, dice aquí, para cuidar a quienes heredarán salvación. Y en Mateo 18:10 pues dice que sus ángeles, los que cuidan a estos pequeños, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, y concluye el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Es decir, esos ángeles cuidan a aquellos que heredarán salvación. Y esos ángeles, dice Lucas 15:10, aquí es lo importante, dice, hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Es decir, ya lo vimos hace 8 días, hay un gozo en los cielos, los ángeles se gozan cada vez que un pecador se arrepiente, y hace 8 días, ya no lo vamos a volver a ver, explicamos quién es un pecador arrepentido. Pero podríamos decir que es aquel que confiesa su pecado y se aparta, que verdaderamente le duele haber ofendido a Dios y se arrepiente genuinamente, y la prueba es que hay frutos de arrepentimiento. Entonces, eso lo vimos hace 8 días. Entonces, lo que está diciendo en esta parábola nuestro Señor Jesucristo, porque se está refiriendo a los apóstoles, ¿no deberían ustedes también gozarse de que comen con fariseos y publicanos? ¿No deberían gozarse de que están oyendo el mensaje de salvación? ¿Y qué hacían los fariseos? Murmuraban, estaban enojados porque comía con pecadores, porque comía con publicanos. Y de la misma manera que se gozan los ángeles, como cristianos deberíamos gozarnos por un pecador que se arrepiente. Pero no olvidar que nosotros somos instrumentos en manos de Dios para buscar a esos pecadores. O sea, ya vimos estas 2 primeras parábolas, así como el hombre se goza con la oveja perdida cuando la encuentra, o la mujer con el dracma perdido cuando lo encuentra. Así es como Dios busca a los perdidos, pero nos usa a nosotros. Tenemos, dice Marcos 16:15, un mandamiento. Repito, sé que lo sabemos, sé que lo conocemos, pero ¿qué dice el mandamiento? Ir y predicar ¿qué? El evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Si estás en el trabajo, si estás en la escuela, tienes vecinos, tienes familiares, quizá no eres misionero y dices, entonces tengo que ir a predicar el evangelio a Islandia. No, hay misioneros, hay hombres que Dios mueve, que andan en todo el mundo, hay hombres de Dios, misioneros que están predicando en lugares peligrosísimos para los cristianos, como Turquía, todo Medio Oriente, donde puede ser asesinado, fusilado, ejecutado por predicar el evangelio. Hay misioneros en China, donde hay grande persecución. Sé que hasta en Norcorea, Corea del Norte, que es uno de los países más cerrados en realidad, no solo al cristianismo, sino al mundo occidental, pero aún ahí han llegado misioneros. Pero no todos somos misioneros, pero todos tenemos gente a nuestro alrededor que no conoce a Cristo. Tenemos que ir como si les rogásemos, no que repitan una oración, sino que se arrepientan y crean en el evangelio. Porque en el corazón de Dios, en la misericordia de Dios,
Él no quiere que nadie se pierda. Miren lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. ¿Qué es volverse de su camino y vivir? Arrepentirse. Entonces, Dios no quiere, Dios no está diciendo, a ver, ya estoy listo, nada más en cuanto peque, al infierno, al juicio de condenación. Dios no quiere la muerte del impío. Como no quería tu muerte, hablamos de la muerte eterna, porque físicamente vamos a morir. Hay unos que viven mucho. Ayer estaba leyendo de un artista que murió a los 98 años. No sé si vieron la noticia, un artista más o menos conocido, 98 años. Pero aquí no habla de la muerte física, sino de la muerte eterna. Dios no quiere la muerte del impío, Él quiere que el impío se vuelva de su camino y viva. Y por eso dice, volveos de vuestros malos caminos, o sea, arrepiéntanse. Dios quiere que se arrepientan porque si no, Él es juez justo. Y si alguien no se arrepiente, se va a condenar, no porque Dios no quiera que salvarlo. Tan Dios quiere salvar que de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero termina diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Es la única manera que Dios les conceda su gracia salvadora. Que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hay un día donde van a estar grandes y pequeños de todas las edades, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las religiones. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces aquí dice, hay un día que Dios va a juzgar a todo el mundo. Hay gente que decimos, mira, ese es un malvado y parece que le va bien y le va bien en los negocios y se ve feliz. Hay un día que el hombre pecador dará cuentas a Dios si no se arrepiente. Un día juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y finalmente, 2 de Pedro 3:9, que todos conocemos muy bien, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es nuestra labor en todo esto? Buscar a los perdidos, llevar el mensaje del Evangelio, decirles que ya hubo uno que murió por sus pecados, Jesucristo, decirles la paga del pecado, decirles la gracia de Dios, decirles Juan 10:11, que el buen pastor Jesucristo ya dio su vida, dice, por las ovejas. No dejemos de predicar el Evangelio. Es Dios quien te buscó y es Dios quien quiere que ahora tú seas un instrumento. Dios le dio a su iglesia, a cada creyente, esa encomienda, esa gran comisión, ese mandato. Y si no la cumplimos, Dios usará lo que sea, Hay un testimonio que les he contado de un pordiosero en Estados Unidos hace muchos años, que contaba cómo llegó al Evangelio. Y él dice que estaba en una calle, pues ya perdido, alcohol, un pordiosero como los vemos aquí en nuestro país. Lo mucho que recibía de la gente eran monedas, una moneda, una torta, un taco. Pero un día nadie le hablaba de Cristo. Ahí estaba un perdido y nadie le hablaba de Cristo. Un día llegó un perro, de esos que ladran, de esos que hacen guau guau, no de a de veras, o sea, un perro de a de veras. Y en su hocico llevaba un trozo del Evangelio que tenía el texto de Juan 3:16. Llegó, se le acercó al pordiosero, el pordiosero tomó esa hoja, ese pedazo del Evangelio, lo leyó y ese día, arrepentido de sus pecados, creyó en Jesucristo. Dios usó a un perro que no nos puede usar a nosotros. No seamos, ahí sí, nosotros negligentes. Compartamos el Evangelio.
Llevemos el mensaje de salvación. Dios usó a alguien para compartirte. Yo me acuerdo de los primeros que me compartieron, hasta me burlaba. Decía, es más, les digo que a veces hasta repetía la oración ahí para que esté contento. Sí, a ver, repito la oración. Es nuestra labor llevar el evangelio. Y qué gozo habrá, mis hermanos, cuando un pecador se arrepiente. ¿Te imaginas el gozo? Piensa en alguien por quien has orado, a quien le has compartido el evangelio y no ha venido a los pies de Cristo. ¿Te imaginas el gozo cuando le veas aquí adorando el nombre de nuestro Señor? Cuando veas a tu esposo, cuando veas a la esposa que no es cristiana, a tu hijo por el que has orado, cuando veas a tu abuelito, a tu abuelita, al familiar, al amigo, rindiendo su vida a Jesucristo. Llevemos el mensaje del evangelio. Esa es nuestra tarea. El resto es obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejarla aquí, mis hermanos. Seguirá la parábola del hijo pródigo. Esa sí está un poco más larguita, pero vamos a reflexionar sobre lo que vimos aquí. Cierren sus ojos y nuevamente, mis hermanos, mientras estamos meditando, hacer un llamado. Quizás haya alguien aquí mismo o que nos esté escuchando que no sabías que hay un infierno, que hay condenación para los pecadores, que tú eres pecador, que tú eres pecadora, que vino Cristo a morir por tus pecados y que si no te arrepientes, dice la palabra de Dios, perecerás. Pero hoy la buena noticia, las buenas de gran gozo, es que Cristo ya pagó en tu lugar. Él murió en la cruz porque no había manera. En su misericordia, en su gracia y amor, Él entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer? Pues si ahora el Espíritu Santo te ha convencido de que eres pecador, reconoces que eres pecador, arrepiéntete. No endurezcas tu corazón. Hoy Dios te da la oportunidad de arrepentirte. No es en el momento que quieras. Hoy has escuchado el mensaje de salvación. Hoy es día de salvación. Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Y mis hermanos, esta mañana tengamos bien presente, somos embajadores de Cristo. Nos dio un mandato, ir y predicar el evangelio. No temas, habla, nunca callemos, hablemos, prediquemos el evangelio. Pongámonos de pie, mis hermanos, y demos gracias a Dios por su palabra, por estas parábolas. Padre Celestial, gracias a Dios por tu palabra. Conocemos por tu palabra cómo es que tú eres el que nos buscaste. Tú eres el que buscas a la oveja perdida. Así como vimos al hombre que buscaba a su oveja y se gozó, y vemos a la mujer que perdió una moneda, algo material, y se gozó, tú buscas a los perdidos y hay un gozo tremendo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Úsanos para ser parte, para ser un instrumento en tus manos, para llevar el mensaje de salvación que produce gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente y cree. Usa nuestras vidas, Señor. Cada día tenemos a nuestro alrededor gente que no te conoce, gente que si muere sin Cristo irá a la condenación eterna. No es nuestra responsabilidad que se conviertan, pero sabemos que es nuestra responsabilidad presentarles con claridad el mensaje del evangelio, como rogándoles que se reconcilien contigo. Gracias, Señor, porque en tu misericordia usas nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.